Ahora sí, arrancamos. ¿Cómo andan los chicos del grupo de pintores argentinos? Les voy a mostrar una página web que hice. Acá está el grupo. En la parte del grupo tenemos que entrar, yo te lo tengo abierto, pero bueno, dan clic así como para abrir otra pestaña. Con el celu también lo pueden hacer y entran directamente sobre el nombre mío. Siempre me pueden buscar como Nicolás Vergesio. Ahora lo voy a hacer con la compu, me queda más cómodo porque tengo ocupado el otro teléfono, pero yo lo voy a hacer de vuelta con el teléfono. Vamos buscando así, y en esta publicación que hay un enlace es en Google Sites. Entramos en Google Sites. Uy, qué ruidazo el fondo. Bueno, cuando entramos, Tiki tiene que aparecer una página web que creé, que dice Pintor Argentino. Acá pueden dejar la información, que es para que dejen para postularse para trabajo o para buscar pintores, que eso lo voy a poner en un pedacito de página más abajo acá con todos los nombres que van dejando, de gente que busca y de gente que se ofrece como pintor, que va a estar más detallado de dónde son, toda la cuestión por el estilo. Pero por ahora vamos a lo que yo quería ver, que era, ¿para qué? Para calcular el costo de los pintores. Descargamos la hoja de cálculo desde el clic, porque técnicamente se puede hacer por ahí, pero todavía no lo hice andar también. Entonces, te saca el link, entramos, te va a dónde va. El link este te lleva a WeTransfer, es un lugar donde vos podés subir archivos y se pueden descargar, cualquiera lo puede descargar. Van acá a la izquierda, hoja de cálculo para pintores, apretan descargar, te empieza a descargar, me la baja, a mí me la baja acá en la PC, en el celu te la va a descargar lo mismo, como una hoja de cálculo de Excel. Si no tienen Excel pueden bajarlo, que en la App Store, que es gratis. Abren la hoja, yo acá la abrí, ahora, me tiene que estar abriendo Excel acá. Así que veremos qué sucede. Pip. Ahí se va cargando. Bueno, yo como calculé para sacar el costo de un trabajo, supongamos, ¿no? Yo lo hago con esta lista. Usted cuando lo descarga ya está cargado, lo que tiene que cambiar son los números de adentro. O sea, se toca clic acá y se modifica de arriba. Siempre así, clic y modifica. En el celu es lo mismo. Yo lo calculé para que sea redondo y se entienda. Primero, para saber cuánto cobró un trabajo hay que saber lo que es el costo de vida. Esto yo lo había explicado en un video, pero lo vuelvo a explicar completo para que se entienda. ¿Qué es lo que es? Alquiler, expensa y cochera es el costo de vida. Servicios como luz, gas, municipalidad, internet, celular, alimentos, obra social, combustible, ocio, tarjeta y extra otra. Entonces van poniendo así. Cuánto especulé que gasta en servicio, cuánto especulé que gasta en alimento, en obra social, en combustible, ocio, en lo que debe en la tarjeta y extra. Entonces con eso vos sacas tu costo de vida. Costo de vida por mes, mensual, acá arriba me da la fórmula, que ya está cargada, que es la suma de todo esto, es igual a 80.000 pesos. En este caso, que todo gasta 10.000 para que sea prolijo. Entonces el costo de vida en 20 días hábiles, o sea, el mes tiene 30, 31 días, 28 días, depende. Pero generalmente yo lo pongo de lunes a viernes, o sea que en 4 semanas son 4 por 5, 20 días hábiles, una cuestión así le calculé yo. O sea que no trabajas los 31 días del mes, siempre te tomás domingo, sábado, día de lluvia, feriado, cuestiones que no se trabajan. Bueno, entonces el costo de vida por día hábil es de 4.000 pesos, o sea, con ese mismo dinero cubrí los francos, los sábados, los domingos, la cuestión operativa. Vos tenés que tratar de generar 4.000 pesos todo tu día hábil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo el valor de mi trabajo? Tengo que empezar por acá. El día de trabajo se estima en cuántos días de trabajo te vaya a poner. Si tenés que pintar una reja, una persiana, no sé, mejor no es tantos metros, pero sí es delicado y te lleva mucho tiempo por ser pequeño. Entonces decís, bueno, me va a llevar 2 días, 3 días, una semana, depende. Ahí le sumamos los viáticos por día. Ahí tenés, por ejemplo, 1.000 pesos en viático, dije, puse yo, para que sea redondo. Qué sé yo, hay contempla comida, bondi, lo que te va en auto, cuestión por el estilo. Empleados, si tenía algún empleado, le puse 1.000 pesos, puede ser más o menos. O sea, esto es un ejercicio, ¿no? Para que se entienda cómo funciona la planilla y puedan calcular los precios. Mejor no tener empleado, pone 0 o pone, qué sé yo, va tu hijo, ayudate, tu sobrino que tiene 13 años y ya con 500 pesos le sobra, no sé, eso lo ponen ustedes a gusto de ustedes. De gaste de herramientas, hay muchas máquinas que usan ustedes como una airless, un lijador, un taladro, pinceles, lo que vayan a gastar. Por más que una airless no se te rompa en un solo trabajo, si le pones un porcentaje del costo dividido, qué sé yo, en un año. Vos sabés que una airless te puede durar 1 año, 2 años, 3 años, un especulado. Es decir, bueno, si vale 100.000 pesos, voy a poner que por día a mí
de gasto de máquina me queda 1000 pesos menos. ¿Por qué? Porque si se te rompe un caño, una manguerita, un servio, una boquilla, una pistola, lo que sea, necesitas tener ese dinero y recuperarlo. Y si no lo tenés, se te va a complicar para reponer herramientas. Y un extra para cubrirse. Eso es que se da para decirte, te llegas a lesionar y no tenés una obra social, no tenés un seguro, te caíste en una escalera, te quebraste la clavícula y tenés que estar en cama 3 meses, siempre trata de una chispita como para cubrirte. Eso es después a gusto y decisión de cada uno. Decir, no, yo el extra no me sirve, no necesito, quiero bajar el precio del trabajo, lo ponen en cero y funciona así mismo el Excel. Costo para realizar el trabajo, o sea, abajo de todo este cálculo te va a quedar el costo para realizar el trabajo. En este caso es 2 días con todo estos presupuestos, te va a quedar en 6.200 pesos. El costo de vida que me va a llevar, o sea, el cálculo que hicimos antes, que lo que a vos te sale vivir, que o sea, no lo haces en el trabajo, sino que tenés que comer de cualquier manera, o tu hijo, tu señora tiene que comer, o tu primo, o el que vos le debes comer, tenés que pagar el alquiler, tenés que pagar servicios, tenés que pagar combustible, tenés que pagar las tarjetas, es eso. Ganancia para crecer. Yo le agregué acá algo, por si voy a decir, bueno, alrededor de todo este costo, de cualquier manera, vi que muchos hacen eso, que dicen, bueno, el trabajo me saldría a mí tanto, pero esto yo lo pongo. Entonces a lo mejor lo puedo bajar después del presupuesto, o lo puedo dejar y a mí me sirve, pero decir, bueno, yo voy ahorrando por cada trabajo que hago una ganancia extra, que no es solo lo que uso para vivir, sino lo que uso para crecer, ¿se entiende? Para tener más poder adquisitivo, para tener más capital. Entonces te da un total de 12.200 pesos. Entonces eso contempla 2 días de vida, o sea, 2 días de gastos de tus gastos mensuales, de tu gasto de vida, más el tiempo robático por empleado, por de herramienta y el extra para cubrirse. Entonces sí o sí ese trabajo tiene que costar eso, y de ahí para abajo es lo que ustedes decían, no cobrar, como decirte lo que es el extra para cubrirse, los empleados si no tenés, decir no, yo no debo tarjeta, bueno, eso lo pones en cero. Entonces con eso un costo aproximado que pueden llegar a sacar de lo que sale un trabajo, que no se está cobrando por metro, que es otra forma de calcular precios, sino que se está cobrando por jornal. Voy a tener un jornal de 2 días, yo especulo que pintar esta habitación va a tardarme 3 días, entre prepararla, lijarla, ir a comprar la pintura, traerla, después limpiar, van a ser 3 días, 2 días, 4 días, lo que a vos te parezca, vas cambiando el día. Si yo cambio acá, pongo 3 días, me va cambiando los resultados. Si yo pongo 5 días, fíjese que acá me pone en un total 21.500. Yo quiero ponerle más ganancia para crecer, quiero ponerle 5.000, que a mí me queden más por día, me va cambiando el total del resultado. Yo quiero cambiar la tarjeta extras y otro no tengo, pongo acá 0, tequi, y me va a cambiar el resultado. Entonces cualquier cosa que modifique me va cambiando el resultado. De cualquier manera, si tienen dudas, me pueden dejar capturitas o hacer un video preguntando. Yo no tengo problema en responder, lo pueden hacer en los comentarios acá, que seguramente lo pongo en YouTube o en Instagram, en Facebook y en el grupo. Así que chicos, espero que les sirva y no se olviden de entrar acá a través del sitio web de Pintores, que va a estar con mi nombre en las publicaciones que yo tengo en el grupo, que son un montonazo, está acá. De cualquier manera lo voy a dejar fijado seguramente. Así que de una, nos estamos viendo chicos.